Hola niños, ¿cómo han estado? Espero que hayan estado muy bien. También, como saben, cada domingo nosotros aprendemos la palabra de Dios y hoy juntos vamos a aprender. Sí, pero hoy el título principal de hoy es Jesús quien llamó a sus discípulos. Sí, es el título principal, pero antes de eso vamos a cantar una alabanza juntos. Has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga, Señor. Me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre, en la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Sabes bien lo que tengo en mi barca, no hay oro ni plata, tan solo redes y mi trabajo. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre, en la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Tú necesitas mis manos, mis cansancios, que ahorros descansen, amor venera, seguir amando. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre, en la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre, en la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Sí, gracias niños por alabar a nuestro Dios. Nosotros siempre debemos estar agradecidos y también debemos estar agradecidos que hoy nos permite escuchar su palabra. Sí, ahora vamos a
orar juntos, vamos a darle gracias a Dios porque es muy importante la oración. Entonces nosotros siempre debemos de darle gracias al Señor. Oramos juntos, vamos a orar, niños, vamos a cerrar nuestros ojitos y vamos a inclinarnos ante Dios. Oramos. Dios Padre, te damos gracias por darnos este tiempo y también te damos gracias por escuchar tu palabra. Hoy estamos delante de ti para aprender cada día más. También te pedimos por todos los niños que están escuchando tu palabra y también por todos los niños que no pudieron asistir. Bendice a cada uno de ellos para que ellos algún día te puedan servir y algún día puedan predicar tu palabra. Pero aún así nosotros queremos aprender más de ti para poder predicar tu palabra. Danos un corazón entendido y un corazón dispuesto para que nosotros podamos cumplir tu obra. Ayúdanos por favor durante este tiempo para que nosotros podamos inclinar nuestro corazón ante ti. Te damos gracias por todo y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ama. Amén. Sí. Niños, ¿saben? ¿Recuerdan que aprendimos la semana pasada? ¿Alguien se acuerda, niños? Sí, se acuerdan. ¿Qué aprendimos? El bautismo de Jesucristo. Vamos a recordar esto y vamos a pensar y vamos a recordar. Sí, vamos a ver un video cómo Jesucristo se bautizó. Aquí. Hubo un hombre llamado Juan el Bautista que envió una plaga de langostas en el desierto y trajo a la gente el mensaje que estaban desesperados por escuchar. El Mesías estaba por llegar. Les digo que el Hijo de Dios viene, así que aléjense de sus pecados y sean bautizados. Nadie está por encima de la ley de Dios, ni el sacerdote que se enriquece con la gente, ni el rey Herodes que desafía la ley casándose con la esposa de su hermano. En Nazaret vivía un carpintero llamado Jesús. Tu primo, Juan el Bautista, te está preparando el camino. La gente está escuchando y esperando. Sí, madre, lo sé. Tiene razón. Hay que ser. El Mesías. Bautízame, primo. ¿Tú? Yo no debo bautizarte. Tú debes bautizarme. Dejémoslo así. De esta forma haremos lo correcto. Y el Espíritu Santo bajó en forma de paloma. Y Dios dijo: Este es mi Hijo adorado, en quien me he recreado. Y aquellos que vieron esto saben que han visto algo maravilloso. Ahora sí, ¿ya recordaron, niños? ¿Sí? Qué bueno, sí. Sí, como saben, muy bien. Jesucristo vino a este mundo. Vino con un propósito a este mundo. Vino para cumplir la obra de Dios. Pero, aunque vino Jesucristo a este mundo, Él no podía cumplir la obra de Dios solo. Entonces, Él necesitaba a unos ayudantes. Y estos ayudantes eran los discípulos. Sí, Él escogió
a sus discípulos para trabajar con él, para cumplir la obra de Dios. Ahora vamos a ver un versículo. Este versículo es muy importante. Vamos a leer juntos acá. Niños, ¿sí pueden mirar? Sí. San Mateo capítulo 4, 18 al 19. Dice: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, yo os haré pescadores de hombres. Sí. La historia de hoy es acerca de los 12 discípulos de Jesucristo. Sí, mientras un día caminaba Jesús a la orilla del mar. Sí, él iba caminando. De momento vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y su hermano Andrés. Ellos estaban lanzando la red para pescar en el lago. Ellos eran pescadores en ese entonces. De momento Jesús les dijo: sígame. Ellos enseguida dejaron sus redes y inmediatamente obedecieron la palabra de Jesús. Y ellos siguieron a Jesús. Después ellos caminaron más adelante. También ellos no pensaron mucho. Ellos inmediatamente dejaron su red y siguieron a Jesucristo. Caminando más adelante, el Señor Jesucristo encontró a otros dos hermanos. Estos hermanos se llamaban Jacob, Juan, que eran hijos de Zebedeo. Sí, ellos estaban arreglando sus redes, estaban componiendo sus redes para pescar. Jesús también les dijo: sígame. Y ellos inmediatamente lo siguieron y hasta dejaron su papá. Abandonaron a su papá. Inmediatamente dejaron la barca, a su papá, y siguieron al Señor Jesucristo. Como podemos ver, Él nada más dijo: sígame. Y ellos le siguieron. Sí, vamos a ver más detalladamente cómo Jesucristo le siguieron a estos discípulos. Vemos este video. Vengan y síganme, yo los haré pescadores de hombres. Con gusto iremos contigo, Señor. Tú eres Simón, pero serás llamado Pedro. Así será, Señor. Pedro, Andrés, síganme. Juan, Santiago. Maestro. Síganme. Sí, Jesús les dijo: yo os haré pescadores de hombres. Los discípulos dejaron todo para seguir a Jesucristo. Sí, después estos hombres dejaron todo para seguir a Jesús, para ser pescadores de hombres. Andrés y Pedro eran de un pueblo muy pequeño y también su trabajo era pescar. Ellos este oficio tenían, pero ellos dejaron este oficio para seguir a Jesucristo. Quiere decir que dejaron su trabajo para seguir a Jesucristo. Eran muy humildes, pero también tenían un buen corazón para servir al Señor Jesucristo, para trabajar con Él y para cumplir la obra de Dios. Después Jesucristo también llamó a Mateo.
Aparte de Simón Pedro, también Andrés, Jacob y Juan también llamó a Mateo. Mateo era recaudador. También Jesucristo le dijo, sígame, le siguieron. En total, Jesucristo completó 12 discípulos. Sus nombres son, aquí está, Judas Tadeo, Judas Iscariote, Natanael, Mateo, Felipe, Tomás, Simón, Jacobo, Juan, Pedro, Santiago y Andrés. Son 12. Sí, es muy cierto. Por eso, para entender mejor, vamos a escuchar igual un video. Ellos, los discípulos, todos los 12 discípulos, escucharon muy bien la palabra del Señor Jesucristo. Jesús les dijo solamente, venid en pos de mí, y ellos dejaron y siguieron a Jesucristo. Ellos siguieron muy alegremente y también muy contentos. Aunque ellos estaban muy ocupados, aunque ellos su oficio era pescar, pero ellos dejaron de inmediatamente y siguieron a Jesús. Sí, vamos a ver esta alabanza. Sí, niños, ellos fueron los escogidos por el Señor Jesucristo como discípulos. Ellos predicaron la palabra de Dios y con mucho amor. Ellos fueron pescadores de hombres. Sí, acá nosotros al igual que ellos, nosotros podemos ser pescadores de hombres. Sí, nosotros también podemos pescar. Acá pueden ver este dibujo, ¿sí? Ahora nosotros somos los discípulos del Señor Jesucristo. Él, Jesucristo, hasta hoy en día está trabajando. También Padre Dios está trabajando hasta hoy en día. Quiere decir que también nosotros podemos trabajar y podemos atrapar a muchas almas. Pescador de hombres quiere decir que tenemos que salvar a las almas, predicarles a las almas, y por medio de la palabra de Dios, ellos pueden recibir la vida eterna y pueden entrar al cielo. Así podemos guiar muchas almas al reino de Dios. En nuestro tiempo también hay mucha necesidad. Hay muchos niños que no conocen al Señor. Nosotros debemos de predicarle. Nosotros debemos de invitarlos a que escuchen la palabra de Dios y podemos ser pescadores de hombres como
apóstol Pedro y como otros discípulos. Cuando vino Jesucristo, también Él predicó bastante, así como esta imagen, Él predicó, también Él amaba a los hombres. Nosotros también vamos a predicarle. Hoy en nuestro tiempo, muchos niños que aún no conocen de la palabra, aún no conocen de la salvación, aún no han escuchado acerca de la obra del Señor Jesucristo, nosotros vamos a encargar. Porque ahora los discípulos verdaderos son los salvos, los que han recibido la salvación por medio de Cristo, por medio de la muerte de Cristo, no son salvos. Sí, vamos a predicarle, así como muchos están cayendo al hoyo, muchos están yendo al hoyo. Nosotros a ellos vamos a rescatar. Sí, vamos a rescatar como Pedro, Juan, Jacobo. Ellos rescataron muchas almas y guiaron a la vida eterna. Nosotros de la misma manera podemos guiar a las almas perdidas hacia la vida eterna. También acá esta imagen vamos a ver, ahora pueden entrar por medio de la obra del Señor Jesucristo que cumplió en la cruz. Ahora pueden entrar muchos niños al reino de Dios, pueden ir al reino de Dios. Nosotros tenemos que esforzarnos un poquito más, ¿sí? Así como en aquel tiempo los discípulos dejaron todo. Nosotros igual vamos a esforzarnos para compartirles la palabra de Dios a otros niños. Sí, vamos a anunciarle. Jesucristo murió en la cruz y a través de eso nosotros fuimos perdonados. Nos perdonó nuestros pecados del pasado, presente, hasta futuro. Todos nuestros pecados han sido perdonados. En tiempo del Señor Jesucristo y de los apóstoles, ellos trabajaron en equipo. Sí, en equipo. Nosotros de la misma manera. Tenemos que trabajar en equipo. También vamos a orar en equipo. En la iglesia nosotros siempre oramos también. Ustedes niños pueden orar. Orar por los pastores, orar por los predicadores, quiere decir que podemos trabajar en equipo. Y así nosotros podemos salvar muchos niños y muchas almas perdidas. Jesús después de eso, después de entrenarlos, después de enseñarles, Él les dijo, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Sí, después Señor Jesucristo nos mandó que fueran a predicar. Y por medio de la palabra de Dios, por medio de Jesucristo y por medio de los apóstoles, nosotros hemos recibido y ha llegado la palabra de Dios hasta nosotros. Ahora los niños son muy amados. Jesús ama mucho a los niños. Quiere decir que nosotros somos muy importantes. Los niños son muy importantes y son muy valiosos. Nosotros igual podemos pescar mucho. Así como ellos fueron pescadores, también hay que imitar a apóstol Pedro, también a Jacob cuando Jesucristo los llamó, ellos estaban arreglando sus redes, pero en ese momento ellos dejaron. Quiere decir que nosotros también vamos a preparar nuestra red, ¿sí, niños? Vamos a preparar para atrapar muchos peces, ¿sí? En los hombres, quiere decir, sí, para predicarles. Entonces nosotros debemos de prepararnos en la iglesia, escuchando la palabra de Dios cada domingo, cada miércoles, otros días, y así quiere decir que estamos arreglando nuestra red. Sí, y después de eso, Dios da un corazón nuevo, un corazón humilde y un corazón sincero. Así, Jesucristo salvó muchos niños, también muchos hombres, y por medio de su palabra obtuvieron nuevo corazón. Nuevo corazón, quiere decir, un corazón salvo. La palabra de Jesucristo salva
y también por medio de la palabra de Dios podemos salvar muchas almas. Sí, entonces, ahora nosotros, Jesucristo está con nosotros, con todos ustedes. Jesús cada día nos ama, también nos abraza y también nosotros debemos de mostrarle nuestro amor. Él nos amó primero y entregó su vida por a cada uno de nosotros, por todos ustedes, niños. Entonces, ahora, nosotros, ¿cómo podemos mostrar nuestro amor hacia Jesucristo? Muy fácil, niños, muy fácil. Quiere decir que nosotros debemos de ir a la iglesia. Cada domingo tenemos que ir. Y también una cosa muy importante, nosotros debemos de tener la Biblia. Dios nos dejó la Biblia para que nosotros la leemos. Y por medio de eso podemos crecer. Hoy en día ustedes están creciendo, ¿verdad? Están creciendo físicamente, en estatura, pero también tenemos que crecer espiritualmente. ¿Cómo podemos crecer espiritualmente? Escuchando la palabra de Dios. Tenemos que aprender mucha palabra y así podemos crecer delante de Dios y de la misma manera podemos predicarles muchos niños y podemos invitarles muchos niños. Sí, llegó el tiempo más difícil. ¿Saben, niños, qué es lo más difícil? Memorizar, ¿sí? Memorizar ese tiempo más difícil, ¿sí? ¿A ustedes les cuesta, niños, para memorizar? Sí, a mí también me cuesta, pero es muy necesario. Esos versículos cada semana memorizamos, diferentes versículos. Quiere decir que debemos de guardar en nuestro corazón. Este versículo vamos a memorizar, aunque sea un poco largo, sí. 3 veces vamos a memorizar, ¿sí? ¿Ya están listos, niños? Muy bien. Acá, 3 veces. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, ahí también estaré mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre le honrará. ¿Sí? Otra vez, nuevamente. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, ahí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre le honrará. ¿Ya se lo aprendieron, niños? ¿Sí? ¿Quién ya se lo aprendió? Sí, otra vez, para que se nos quede y para que podamos guardar en nuestro corazón. No solamente este tiempo, sino que cada vez debemos de intentar memorizar, ¿sí? Entre semana podemos memorizar, en la tarde, en la mañana, en la noche podemos memorizar para que quede grabado en nuestro corazón. Sí, otra vez, última vez. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, ahí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Sí, muy bien. ¿Ya memorizaron? Sí. Vamos a repasar lo que aprendimos ahorita. ¿Sí recuerdan lo que aprendimos? Sí. Preguntas de repaso, ¿sí? Sí, a ver si aprendieron. Vamos con la primera pregunta, ¿sí? Acá, 1. ¿Qué relación había entre Pedro y Andrés? ¿Qué relación? Acá. A. Eran primos. Inciso B. Eran amigos. Inciso C. Eran hermanos. ¿Cuál es la respuesta correcta, niños? Sí. ¿Quién puede responder bien? Vamos a ver. La respuesta correcta es inciso C. Que eran hermanos. Sí. Vamos con otra pregunta, ¿sí? Otra pregunta. Acá, 2. ¿Cómo se llamaban el segundo par de hermanos que Jesús escogió? Acá, inciso A, Jacob y Juan. Inciso B, Mateo y Felipe.
Inciso C, Andrés y Tomás. ¿Cuál es la respuesta correcta? La respuesta correcta es, inciso A, Jacob y Juan. Eran el segundo par de hermanos que llamó al Señor Jesucristo. Sí, última pregunta, ¿sí? Última pregunta. ¿A cuántos hombres escogió Jesús para ser sus discípulos? ¿Cuántos hombres? Acá vamos a ver. Inciso E, 4. Inciso B, 12. Inciso C, 6. ¿Cuántos escogió? Sí, muy fácil, ¿verdad? Sí, la respuesta correcta es inciso B. Sí, 12. En total, 12. Muy bien. Respondieron muy bien. Sí, recuerden que el Señor nos ama. Sí, acá. Jesús ama a los niños. Sí, son muy amados. Entonces, si Jesús nos ama, nosotros también debemos de amar. Y también debemos de obedecer a nuestros padres, obedecer a la palabra de Dios, también obedecer a nuestros maestros, ¿sí? Sí, eso es muy importante. Y cuando nosotros obedecemos, nosotros podemos cumplir la obra de Dios que nos encargó. No se les olvide, niños, que somos los discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Hoy, en nuestro tiempo, somos los discípulos verdaderos. Los salvos, los que han recibido la salvación, ellos son los discípulos verdaderos del Señor Jesucristo. Y Jesús con ellos puede cumplir la obra de Dios que nos encomendó. Sí, hoy sería todo para terminar. Vamos a orar juntos, ¿sí? Vamos a darle gracias a Dios y oramos juntos, niños. Sí, vamos a orar, le damos gracias a Dios. Padre Dios, te damos gracias por habernos enseñado de tu palabra. Hoy aprendimos acerca de los 12 discípulos. Tú mandaste y los escogiste. También por tu palabra, ellos te obedecieron. Nosotros también queremos obedecerte y queremos ser buenos discípulos y también queremos pescar muchas almas. Queremos cumplir tu obra, danos tu sabiduría y danos tu fuerza. También te pido por todos los niños que están escuchando tu palabra. A ellos dales entendimiento y conocimiento. En cuando crezcan, ellos te pueden servir y ellos pueden trabajar y pueden ser buenos discípulos delante de ti. Te damos gracias por todo y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ama mucho. Amén. Gracias, niños. Nos vemos para la próxima semana. Sí, cuídense.